Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el negro, detrás de cámaras Tamay y somos A Viajar y Comer. Hoy les traemos un video muy especial. Ustedes saben, si estuvieron viendo nuestro canal, que estuvimos paseando por Estados Unidos, específicamente por la ciudad de Nueva York. Así que comimos, paseamos, anduvimos por los lugares icónicos de esta bella ciudad, pero también estuvimos haciendo algunas compritas. Y la idea es mostrarles las cosas que compramos, los precios, y la pregunta sería, ¿vale la pena realmente hacer un viaje hasta Estados Unidos y comprar allá en vez de comprar acá en Argentina? Bueno, esa incógnita la vamos a resolver en este video. Antes de empezar, ustedes saben que si vuelven vía aérea al país, ustedes van a tener una franquicia de $500 para ingresar productos comprados en el exterior. Y además van a tener otra franquicia de $500 para comprar productos en el free shop. O sea que van a poder traer en total $1000, pero 500 de compra en el exterior y 500 de compra en el free shop. Además, si son menores de 16 años, van a tener una franquicia de $250 para compras en el exterior y $250 para compras en el free shop. Además, van a poder traer un celular del precio que sea, el más barato o hasta el más caro, el iPhone más caro, lo van a poder traer, y además una notebook también de cualquier precio o tablet, notebook y celular también sin pagar impuestos, aparte de los $500 de la compra afuera y de los 500 del free shop. Dicho esto, empezamos a mostrarles un poquito de las cosas que compramos. Bueno amigos, lo básico, las medias, estas que siempre las perdés, que no sabés dónde las dejaste, que las metiste en el lavarropas y se te perdió una y hiciste cagar el par. Bueno, miren esto, 10 pares de media marca Isod. Lo conseguimos nada más a $10. La verdad, yo compré de esta marca y de este color, bueno, porque es el que más me gusta el color, pero esta marca yo había comprado anteriormente y me duraron un montón. Casi 2 años vienen durando estas medias, así que tengo 20 pares de media nuevos para estrenar. Espero que Mai no me los use, porque ella generalmente me usa las medias. Empezamos con las zapas más baratas que compré. Miren esto, estas zapatillas Reebok blancas con estos detalles en negro, tipo casual, están buenísimas y valen nada más que $24. Estas para ir un día casual a la ofi o ir a salir a comer o lo que sea, están buenísimas. Yo soy talle 10 de Nike, así que entendí que también era talle 10 de estas. Porque además, para probarte, estas las compramos en Burlington. Para probarte, viste, vienen con todo el enganche de seguridad acá, todo. Está todo hecho para que te lo pruebes así medio rápido. Me quedaron bien ahí y me las llevé. Miren estas de Guess. Miren qué bonitas que son. No sé si se llegan a apreciar bien, pero vean esta línea negra súper fina. Bueno, estas valieron un poquito más caras. Está $40 el par. Váyanme diciendo qué opinan de estos precios. Ustedes saben que en Argentina conseguir un par de algo similar puede estar arriba de los 100.000 pesos. Seguimos con un poquito de calzado. Esta es la hermanita verde de las que les mostré al principio. Vean estas Reebok verdes. Estas no tienen precio porque ya las estuve caminando, ya las estuve usando. Estas valieron $29. Y la verdad que son comodísimas, talle 10 también. Me quedaron fabulosas. Para los runners, mirá lo que tengo acá. Unas Nike o Nike, estas son el modelo Downshifter 12. No es el último modelo que salió, están las Downshifter 13, pero estas, ¿saben a cuánto las conseguí? Estaban $40, amigos. $40 este par de zapatillas espectacular, que lo voy a usar para ir a correr. También le saqué el precio porque ya las estuve caminando ahí en Nueva York y me parecieron geniales, porque acá, ¿saben cuánto valen? Valen 105.000 pesos, que es más o menos un equivalente, tomando el dólar a 1.400 pesos, de $75. La diferencia es casi el doble. ¿Y esas dónde las compraste? ¿Querés contarnos? Sí, es verdad, las compramos en el outlet de Staten Island, que les hicimos un video entero mostrándoles todo el outlet. Fuimos a Gap, fuimos a Nike, fuimos a Levi's o Levi's, y les mostramos también un paseo gratis que pueden hacer si van a la ciudad de Nueva York, que pasan en barquito gratis por al lado de la Estatua de la Libertad. Es increíble, la verdad. Bueno, y lo último de calzado que me compré para mí, vean estos zapatos súper elegantes, marca Dockers. Estos son conocidos porque los promociona
¿Cómo se llama el que hace el rosco? Iván de Pineda. Iván de Pineda, el mismo. Y miren lo que valen estos zapatos. Valen $30. Wow. O Y sea, ahí dice con qué precio lo puedes comparar, ¿qué dice? $55. Ok. Dice que estos zapatos en cualquier lugar podrían valer $55, pero como los sacamos de Burlington, que es una tienda generalmente que vende temporadas anteriores, están $29. Espectacular. Bueno, suficiente calzado por ahora. Ahora les voy a mostrar que me compré para la parte de arriba, remeras, camisas y también los precios, obviamente. Pero Mai tiene un datito antes para contarles. Excelente. Para que sepan, en el momento de hoy en la ciudad de Nueva York, si vos comprás todo lo que es ropa y calzado, hasta $110 que gastes, no pagás impuestos. No pagás el IVA, que es del 8.775. Claro, 9%, pónganle 10 como para Redondeando. exagerar. Es verdad lo que dice Mai. O sea, que si ustedes van a comprar, por ejemplo, yo en una compra gasté como $200, pero como yo sabía este dato, le pedí a la cajera que me hiciera 2 tickets, 2 de 100. Entonces no pagué impuestos en ninguno de los dos. Porque si pagaba el ticket entero, me iban a cobrar el impuesto este del 10%. Exactamente. Qué datazo que tiraste, Datazo, Dani. ¿eh? Tengan en cuenta que si compran carteras, billeteras, eso sí, paga Sí. impuestos. Celulares, tecnología, Ujú, relojes. todo eso Miren lo que paga tengo impuestos. acá para mostrarles en un ratito de algunos relojitos que bueno, no le quiero spoilear nada. Muchachos, miren esta camisa re elegante. Me voy a tapar la cara así, pero miren qué bonita que es. Se la ve medio calurosa, pero miren, acá encima vi que decía cuánto valía esta camisa. $80. Ojo, yo no pagué $80, ni loco pagué $80. Vean lo que pagué por esta camisa Donna Karan. $18. Chicos, es Donna Karan, no Donna Karen. Camisa Donna Karan, $18. Un golazo. Otra más, para la Ofi. Vean qué bonita esta camisa de polo, ¿sí? Ojo, no es polo Ralph Lauren, es US Polo Assassin, no sé cómo será el coso. Pero bueno, miren, esta la pagué ni más ni menos que $17. Y miren qué bonita que es. Fíjense si van a esto. La mayoría de todo esto es de Burlington. Es un golazo, chicos. Hay de casi todos los talles, así que seguramente algo para vos vas a encontrar. Entonces, si estás buscando camisas, fíjate, mi talla es large, por ejemplo. Pero ahí tenés con las mangas más largas o más cortas, así que eso también tenelo en cuenta. Y datito, podemos contarles cuál fue nuestro Burlington favorito. Pero claro. Es el que está cerca del Flatiron. Es un Burlington que está espectacular, es gigante, se ve que es nuevito porque la verdad que estaba muy bien arreglado, digamos, el lugar. Cerca de la zona del Flatiron. Y también hay otro en Union Square, también muy cerca de este mismo, que también es gigante. O sea, se van a perder revolviendo y buscando cosas. Remerita, amigos. Remerita, bueno, la di vuelta al revés. Remera Puma, large. Esta valió $11. Vayan dejando en los comentarios qué les parecen estos precios, porque la verdad a mí yo cuando vi estos $11 dije, una sola ahí, metemos un par más. Pero bueno, ya la estuve usando también, muy cómodo. Y buena la tela, ¿no? Buena la calidad de estas remeras, no se compara con... No se compara, son otras. excelentes. Miren esta, qué bonita, azul oscuro. Esta de Calvin Klein. Acá creo que hay un Calvin Klein Sí. en Patio Patio Bullrich. Bullrich. Vos ves los precios ahí y Ujú. te sacuden literalmente como si estuvieras, no sé, en Hugo Boss o no sé en dónde. Pero vean lo que vale esta remerita, chicos. $9.99. Y acá atrás, miren, te dice cuánto valía antes. Que dice que valía $34. Así que me parecen hasta ahora todos ofertones. Ujú. Esta que viene ahora no te la esperás. Mirá el color. Qué hermoso Opa. color esta Jugadita. remera. Sí, es jugadita. Se ve roja en la, Se ve en la roja. pantalla, pero es más fucsia. Sí, es más, Les cuento. funciona tipo rosa. Y también es de polo, de US Polo Assassin, ¿será? Vean esto. Vale $9. Cuando se la mostré a May no podía creer, me decía, ¿what? No paramos de decir, ¿what? En todo el viaje. Y acá le compré una hermanita verde, para combinar con las zapatillas, obviamente. También $9. Muy bonitas. No las extrañé todas estas.
¿Qué más tenés? ¿Qué más tenés? Mostrarnos. Sí, sí, yo te voy sacando de ahí como si fuera un paquetito, yo voy agarrando. Es como la mochila de gato Félix, viste, que nunca termina de Nunca salir. termina. Bueno, remerita blanca. Wow. Remerita blanca. Esta es también, tiene un detalle acá, no sé si se ve bien, también de Donna Karan. Mirá, te equivocaste. Sí, me equivoqué yo. Donna Karan, New York, miren, $15. Capaz esta está un poquito más costosa, pero se la siente distinta, se la siente como más consistente. Las otras, la tela está buenísima, pero esta la siento un poquito más especial. Así que me parece que es buena compra. Estuvimos comiendo mucho en este viaje, así que espero que el blanco no me haga tan gordito. Bueno, tenés que desintoxicarte unos días. Tengo que desintoxicarme. Muchachos, después, una casa que yo no le tenía mucha fe, no me gustaba mucho, la verdad. La verdad era puro prejuicio, porque no sé por qué no me gustaba. Es Gap. Yo les recomiendo, chicos y chicas, vayan a Gap a ver las gangas, las ofertas que hay. Miren esto. Perdón, y aclaro, el Gap Factory. Gap Factory. Sí, que en Nueva York está en la zona de Wall Street. Sí, en la zona del distrito financiero. Gap Factory. No vayan al Gap de la Quinta Avenida, porque ahí los van a sacudir. Vayan a Gap Factory, que también había un Gap Factory en los outlets de Staten Island que les mostramos. Miren estas remeras. A ver, son todas básicas. Yo se las muestro así rápido. Cada una de estas remeras valía $13. Tenemos la gris, tenemos por ejemplo negra, tenemos para todas las ocasiones, ¿no? Estas todas lisas, ¿sí? $13 cada uno. Y a mí a veces me aparecen en Instagram promociones de remeras, 4 remeras que no tienen marca, ni siquiera 150.000 pesos, ¿viste? Una cosa así. Y yo no puedo creer cómo puede ser que esto valga $12. Ah, esta es un poquito más cara, esta creo que valió 14. Okay. Pero tiene el Gap. Tiene el Gap en el medio, que es típico característico de Gap, obviamente. Vean, esta gris también valió 13, no 14 como la anterior, esta valió 13. Después tenemos esta blanca. Me compré un montón de remeras, la chicos. verdad que sí, abusaste, me parece. Pasa que yo hasta dentro de 3 años no me voy a volver a comprar ropa. Claro, el tema es que vos acá no te compras ropa. Claro. O sea, en Argentina vos no te compras ropa. Entonces, bueno, me parece bien, es como aprovechar la ocasión. Fue una inversión, no fue un gasto, digamos, caprichoso, fue inversión en mi vestimenta. Así que bueno, esa fue la última remera. Y vean de Gap también no podía faltar este buzardi hermoso, cangurito con capucha, $30, amigos. Estaba en 60, pero justo ese día había una rebaja del 50%, quedó en 30. Lo último de ropa que les voy a mostrar, creo que alguna cosita más me compré, pero ya si no se va a hacer eterno. Vean esto, miren, me lo estoy poniendo de acá atrás. Un sacardi. Mirá qué bonito que está este saco de tul. Acá parece medio chiquito porque estoy sentado, pero los brazos me quedan bárbaros. Cierra perfecto. Este es también de Donna Karan. Acá está la marca, no sé si llega a ver. Y valió $90. Así que yo contento con mis compras. Excelente, pero no terminamos ahí, me parece. Es verdad, no terminamos. ¿Por qué? Porque hay algo que a mí me encanta. Y aprovechando que estaba en Estados Unidos y los vi a buen precio, dije, che, ¿por qué no? Si en Argentina no me los voy a comprar nunca. Bueno, son algunos relojitos que los tengo acá, que ya se los voy a mostrar uno a uno. El primero que me compré es muy simple, pero es muy clásico. Es un Casio vintage que está precioso. A ver, es común, viene con la lucecita azul, tiki, tiki, tiki. Es el Casio de toda la vida. Valió $45. Después cuando me fijé en Argentina no hay mucha diferencia de precio. Pero bueno, ya lo había comprado, así que feliz con mi compra del Casio Vintage. Ah, no les conté, este Casio lo compré en Macy's, que está en la 34 y la Sexta. Es una casa famosísima que venden ropa, perfume, de todo. Tiene 8 pisos y tienen un outlet, entre comillas, que está en el 8º piso, que se llama Backstage de Macy's, que ahí se supone que están las ofertas, las rebajas. Tenemos un video de hace un año y medio más o menos, que lo recorrimos y mostramos los precios de todo lo que había en el backstage. Así que cualquier cosa pueden ir a ver ese video. Hay precios también de Burlington, de Marshalls, bueno, todos los outlets ahí con gangas. Claro, no solamente ese video, tenemos una serie completa de Nueva York
que hicimos también hace un año. Fuimos a Cats, recorrimos la ciudad, vimos perfumes, un montón de cosas. Así que se la dejamos para que la vayan a ver. Segundo reloj que me compré. Vean esto que no tiene desperdicio. Vean ya, si ven la marca, lo voy a descubrir ahora. Le voy a sacar el pañito. A ver si se ve bien ahí. Wow. Vean este reloj Seiko 5 Sport verde. Este no es GMT, es solamente verde. Y es automático. Es especial porque además, vean cómo se le ve, no sé si se llega a ver cómo se le ve la maquinaria ahí atrás. La verdad es un reloj precioso. Cuando me lo puse me enamoré enseguida porque este sí lo compré por Amazon. Este me la jugué un poco, pero como el vendedor era Seiko, lo compré. $240, amigos. $240. Tengan en cuenta, este reloj en Argentina vale 900.000 pesos por Mercado Libre, que no sabes a quién se lo compras. Y si lo llegás a buscar en una tienda, olvídate, supera el millón de pesos. O sea que 900.000 pesos acá son $640. Fíjense, lo compré a casi un tercio del precio en Argentina. Vean el siguiente. Tenemos también Seiko, pero este ya es unisex. Este lo compramos para los dos. Es un Seiko 5 también Sport, naranja, automático. No sé, a mí la verdad cuando lo vi en Amazon me encantó, además también me encantó el precio, $250, mientras acá en Argentina está $1 millón de pesos, es decir, $714. También esto vale un tercio de lo que vale en Argentina. Y el último, este último no lo van a poder creer, vean, es de marca Citizen, lo compré en Macy's también. Cuando me fijé el precio estaba igual que en Amazon, entonces dije aproveché y me lo compré ahí. Además ahí me cambiaron los eslabones, me lo ajustaron la malla a la medida de mi muñeca. Vean lo que es esto, vean lo que es este reloj. Es un Citizen Suyosa, se llama, o Suyosa, automático, con el dial celeste. No sé, me parece súper fino, súper bonito. Ya los estuve estrenando a todos, los relojes los estrené en Nueva York. Pero bueno, también este acá en Argentina, en Mercado Libre, siempre hablando, $1.300.000 pesos. Es decir, $930, amigos. Y yo lo conseguí a 360. Es un poco más costoso que los demás, pero si esperaba algún día comprármelo en Argentina, no me lo iba a comprar jamás en la vida. Bueno, eso fue todo lo que compré yo, pero esto no termina acá, porque Mai va a mostrar todo lo que compró para ella, ¿sí? Y también todo lo que compramos para Camilo, que está en camino, así que ya dentro de poquito vamos a conocer a nuestro bebito, ¿no? Sí, qué lindo. Bueno, los dejo con Mai. Bueno, amigos, llegó mi turno. Voy a mostrarles lo primero. Voy a empezar con la ropita de Camilo y con las cosas que compré pensando en Camilo. Primero pensando en mí. Pará. Mostranos a Camilo primero, a ver cómo está creciendo. ¿Se puede ver? Ahí, sabes que te lo tapa un poco la luz. ¿En serio? Ahí está la barrigota. Va creciendo cada vez más, ¿no? Sí. Va en aumento la barriga. Así que bueno, esta compra fue pensando en mí. Yo planeo ser una vaca lechera, así que me compré algo para que me ayude a esto. Tiene toda la mierda. ¿Qué es este extractor de leche marca Mam Cozy? Yo compré el modelo M5. Hoy en día está ya circulando el modelo M6. Les cuento, amigos. Esto que viene con los dos sacaleches, que viene con un montón de pezoneras diferentes y demás, como para que funcione para todas, a mí me salió $180. Che, pará, yo pagué la mitad también, ¿eh? Sí, vos pagaste la mitad. No salió $180. Dirán, qué caro. Yo también pensé lo mismo. Digo, qué caro esto. Pero ¿saben cuánto vale acá en Argentina? Nos caemos todos de tujes. $535. Así que en esto hay mucha diferencia. Así que aproveché que estábamos allá y lo compré en Target. ¿Ok? Que tenía justo una promoción, una oferta, tenía un descuento. Así que Target. Si no, también Amazon funciona. Estaba un poquito más caro. Comprasa. Esperemos que sirva, ¿no? Esperemos que funcione. Claro, pues es un sacaleche automático, digamos. Vos te pones el cosito y se supone que saca la leche y vos seguís haciendo tu vida normal. Exactamente, porque es manos libres. O sea, vos te lo ponés, supuestamente podés seguir trabajando, podés lavar los platos, podés lavar ropa, hacer lo que se te ocurra. Así que sería muy práctico en este caso. ¿Qué más compramos pensando en Camilo y en nosotros?
esta mochilita, Qué linda. a ver si se ve bien ahí. Sí, se ve bastante bien. Bueno, esta mochilita es marca Ergo Baby, me la han recomendado, me dicen que es muy buena. Funciona desde que es bebito hasta 20 y pico de kilos, creo que sirve. Pensé que las hacían hasta los 20 años. Creo que sirve hasta los 3, 4 años, ponele. Ok. Se supone que está muy buena, podés llevar al bebé adelante, mirando para vos cuando es más bebito y después ya mirando para adelante cuando es un poquitito más grande. Para atrás, digamos. No, o sea, lo llevas así, adelante, mirando hacia tu lado, Claro. digamos, Claro, ok. y después mirando como para la calle. Perfecto. También hay algunos que lo usan tipo mochila atrás, me parece un poco cruel eso, tener al bebito ahí atrás, no lo estás viendo, pero bueno, cada uno lo vamos a juzgar acá. Che, pará, ¿y cuánto vale eso acá? Esto vale en Argentina $440, pero nosotros le pagamos $194, lo compré por Amazon. Perfecto. En realidad me lo regaló una amiga, me dio su tarjeta, me dijo compralo, te doy la tarjeta y lo fui a buscar a un Amazon Love. Gracias, amiga de Mai, por el regalito. Gracias, Cari. ¿Qué más compramos? Estas mamaderas, marca Lancino. Tengo amigas también que me las han recomendado, me dicen que están muy buenas porque tienen flujo lento, lo que es no sé cómo se llaman. ¿Las boquillas será? Ponele. Un cigarrillo. Las boquillas estas son de flujo lento y eso evita que le duela después la panza, que Claro, tenga evitan gases. cólicos, se Exactamente. Estas son pequeñitas para cuando recién nacen y estas son un poco más grandes cuando ya están más grandes para que tengan más cantidad. Estas vienen con las boquillas de flujo medio, pero se las podemos intercambiar y le podemos poner la de flujo lento también, funcionan cualquiera de las dos. Estas vienen en pack de A3, las 3 de las más pequeñitas valen $18 y las 3 de las más grandes valen $21. También las compramos en Target. Si las compran por Amazon, las dos están $18, obviamente más impuestos. Y ahora seguimos con tema ropita para Camilo. Miren qué tierno, por ejemplo, este body. Hermoso. Que te gusta tanto a vos. ¿Cómo se llama? Winnie Pooh. Winnie Pooh. De Winnie Pooh. Este lo compramos en Old Navy. Miren lo que vale, no tiene ningún tipo de sentido. Vale $6. Supuestamente valía $15 antes. Y ahora vale 6. Bueno, casi mitad de precio lo Sí. conseguimos. Este es de Old Navy y es talle chiquito, de 0 a 3. ¿Qué más tenemos por acá? Miren, seguimos con Winnie Pooh. Este ya es para cuando sea más grande. Para cuando tenga 15 años más o menos. No, para cuando tenga un año más o menos, viene la capucha con las orejitas. Ah, con las orejitas. Muy tierno. Este nos valió $10. ¿$10? Sí, pero este es para invierno porque es todo abrigadito por dentro, tiene como plush. Vamos con más bodies. Estos son marca Nike. Yo se los traje a una amiga de regalo cuando tuvo a su bebita y me dijo que eran espectaculares, que les duró un montón de tiempo, que los brochecitos estos son increíbles y que les duró un montón porque se estiraban un montón esta tela. Así que aproveché y compré de estos en diferentes talles. Esto me valió $13. Mostrar a la gente el precio para que crea lo que estamos diciendo. Ahí está, $13, 3 bodies de Nike o Nike, para los que hablamos, somos bilingües, digamos. Y este lo compramos en TJ Maxx. TJ Maxx. Si no, estaría $30, ese es el precio. Que de hecho nosotros entramos cuando fuimos a conocer el estadio donde se va a jugar la final del mundial, fuimos a un shopping y que ahí los vimos a $30 y dije, ¿viste qué bien que hicimos en comprarlos por 13? Súper barato. Excelente. Y ahora seguimos con algunos pijamitas me dijeron, comprá muchos pijamas porque es lo que más va a usar. Así que nosotros le hacemos caso a todas las recomendaciones que nos hicieron. Este, amigos, es de marca Carter's. Carter's es la marca cheta esa para niños. Exactamente, que hace poquito llegaron, parece, a Galerías Pacífico. Me empezaron a llegar ahora las publicidades en Instagram diciendo que ya estaban en galerías, que vengan a comprar, que qué sé yo. Yo entré a chusmear después de que ya habíamos llegado. Dije, a ver cuánto salen los body, capaz que me convenía ir acá a Argentina ya que llegó Carter's acá. Amigos, ¿saben cuánto vale un pijamita acá en Argentina en Carter's? Vale, me lo anoté, porque $32, algo así como 42.000 pesos, así que más o menos un aproximado a $32. Miren lo que pagué yo el pijamita. $5 nada más. $5 lo pagué. Y este pijamita se supone que es buenísima calidad, que dicen que los cierres son espectaculares. Así que bueno, compré este y marca Carter's también compré este un poquito más pequeñito. Ah, le metiste Carter's a lo loco. Dos, mira. Y este me salió un poquito más. Este salió $6. $6.
Y comparado con $30 que vale acá en Argentina, olvidate. es un negocio. Súper negocio. Después compré otros también pijamitas. Este, por ejemplo, marca Haggis, que la tela se ve súper bonita. ¿Haggis como los pañales? Exactamente, Haggis como los pañales, mirá. Mirá vos. Y este nos valió $6. $6. Es 100% algodón orgánico. ¿Qué significará eso? No sé, pero la tela es súper suavecita. ¿Qué más tenemos? Acá compré un conjuntito para cuando sea ya más veranito, que viene con el gorrito, el piluso. Este lo compramos en TJ Maxx y nos salió $13. Che, caro. Con lo que ¿Caro? con lo Viene que tres venimos... piezas, baby. Mira, viene el body, el jardinerito y el gorrito. Qué rata que sos, qué rata. Y por último les voy a mostrar unas remeritas que compramos en Old Navy. Estas sí me gustaron. Estas te gustaron. Este fue en el outlet de Staten Island. Miren, chicos, por ejemplo, esta remerita es para cuando sea un poquito más grande también. ¿Cuánto piensan que pudo salir? A ver, cuéntenos. Miren, se van a sorprender seguramente. $1.97. $1.97. Esto sí es una ganga tremendamente. ¿Querés más barato? Más barato, Más barato. más barato. Acá tengo más barato. Esta, celestita. Tal vez para usar de pijamita o de entrecasa. O sea, no es ropa como para salir, pero mirá la que vale. $1.47. $1.40. Es excelente. Igual si la levantás así parece que abajo la cortaron con los dientes. No, es como ribetito, ¿ves? Ribetito. Estoy aprendiendo cosas nuevas todos los días con mi mamá. Y por último esta, que es medio Halloween. Modo Halloween. Esa es del clearance de Halloween. Claro, o sea, esta ¿verdad? también. 1.47, miren. Claro, nosotros le mostramos todo para que nos crean los precios que pagamos por estas cositas. Tremendo, chicos, la verdad, sorprendida. Compramos más cosas, pero bueno, más o menos todo así el mismo precio, la verdad que espectacular. Burlington, TJ Maxx y Old Navy, básicamente. Y ahora les voy a mostrar algo que me compré para mí. No compré mucho para mí porque mi cuerpo está cambiando día a día bastante, así que tema ropa mucho no podía comprarme, pero sí me compré, por ejemplo, zapatillas. Pepa. Miren estas. ¿Qué les parece? Están buenísimas. A mí me encantan. Yo si fuera mujer las usaría, sinceramente. Las pensé como para ir al gimnasio, son súper cómodas. Y estas me salieron $40. $40. Como las mías, las mías de Nike. Como las tuyas de Nike. Estas las compré en Burlington. En este Burlington que le digo de Flatiron. A mí lo que me pasa es que yo calzo 36, 36 y medio, 37 como mucho. Y me cuesta conseguir mi número de zapatillas porque suele haber muy poquito. Claro que para la talla de Estados Unidos es 6,5 tu número. 6.5, sí. Es como el talle más solicitado, entonces por lo general hay una pared chiquita con muy pocas cosas. En cambio en este Burlington había como 4 paredes llenas de mi talle, así que fue espectacular. Conseguí estas y una espuma también, que no se las muestro porque están bastante sucias, porque ya las usé un montón. También $40, que son espectaculares y súper cómodas. Tema medias. Miren, me compré así 3 packs que vienen 7 pares en cada una. O sea, 21 pares te compraste. Uno más que yo. 21 pares. Y estos me valieron $7, pero los 3, porque había una oferta de 3x1. ¡Wow! Así que los 3 me salieron $7 y esto también fue compra de un local de Staten Island. Bien. Espero que sean buenas esas medias, porque las compraste a razón de 30 centavos cada una. Sí, nada, no espero mucho, les soy sincera. Pero van a ser bien. A ver, Bueno, son yo lo que medias espero es que me normales. dejes de robar mis medias, así que por lo ¿Cuánto menos... reclamo? Bueno, ¿y qué más tenemos? Me compré unas remeritas como para ir al gimnasio. Esta, marca Adidas, Sí. me valió $8. No tiene el precio porque ya la estuve usando. Verdecita, linda, Verde. $8 y barata, me gusta el precio. Barato. Y esta es más grande, un poquito más grande, tipo más oversize, también de Adidas. Y mira qué linda la parte de atrás, con las 3 líneas. Preciosa. También $8. Esa te hace juego con tu calza de Adidas, ¿no? Sí, hace juego. ¿Qué más compré? Un pijama, también en Burlington, Qué grande Burlington, es increíble. Yo amo Burlington, para mí es el mejor local de todos. La tela de este pijama es recontra suavecita. La compré pensando en la clínica y demás. Miren, chicos. $15. Nosotros acá en Argentina estamos en invierno, allá ya empezó la primavera. Cosas de invierno mucho no había muy poquitas cosas. Y lo único que yo conseguí es este buzo de Adidas. No se nota ahí que es de Adidas, me parece, pero acá al costadito tiene en el mismo tono Ah, claro, del ahí está el buzo loguito. el Sí. logo.
Acá parece medio naranja, pero es más tipo salmón. Sí, claro, tipo salmón coral, ponele. Bien. La tela es preciosa, súper suave. Queremos saber cuánto valió. Este valió, miren, acá está el precio. 20 dolaritos. Y supuestamente valía 65 este buzo. No, también ofertón. Así que súper gama. ¿Qué más tenemos? Algo más para ir al gimnasio. Esta calza. Que abajo es tipo pata de elefante. Acá abierto al costadito. Esta me valió 12 dólares. También de Burlington. Bien. Y por último, carteras. Me compré dos. Misma marca, Steve Madden. Esta marca me gusta. Steve Madden. Steve Madden. A vos no te gusta la marca, decís qué marca es, qué porquería, pero a mí me copa, me gustan los diseños. ¿Quién lo conoce a Steve Madden? Mirá, esta tiene súper lindo diseño. Esta me valió 25 dólares. 25 dólares. Re canchera, así como para salir a la noche te pones ahí la billetera del celular. Re linda. Acá no puedo opinar yo porque sinceramente no soy conocedor. Y esta es para mi madre, le estuve mandando videos de a ver cuál le gustaba. Me dijo me gusta esa marrón. Viene acá con la correa. Súper linda. Miren esta. Vale 20 dólares. ¿20 dólares para tu vieja? Para ¿Suegra? Mire, gastó 20 dólares nada más en No su seas regalo. malo. Valía 68 en realidad. A mi mamá le trajimos una de 200. Ay, mirá vos qué bien. ¿Sí? Mentira, suegra, mentira. Así que bueno, eso fue todo. Y por último les voy a mostrar, me compré el último iPhone, el iPhone 17. Yo me compré el iPhone 17 Pro de 256 GB. Me salió 1.200 dólares, precio final, ya con los tax incluidos, con el impuesto incluido. Te gastaste una monedita ahí en el celu. Me gasté una moneda, pero tengo casi vendido el mío anterior, así que no me salió tan Prácticamente es verdad. Lo recuperás. Casi. Sí, casi lo recupero, casi. Bueno amigos, esas fueron todas las compras que hicimos. Déjennos en los comentarios qué les parecieron los precios. Vieron que uno cuando viaja a Nueva York dice, ay, Nueva York no es para hacer compras tal vez, porque uno se imagina que es más caro. Pero bueno, habrán visto en este video que la verdad que si buscas conseguís buenas promos. Nosotros no hemos visitado Miami en esta oportunidad, así que si alguno de ustedes fue, nos pueden comentar cómo vieron los precios con relación a Miami, si en Miami está mucho más barato o no. Claro, Miami, Orlando y toda esa zona, ¿no? Exacto, porque en Orlando hay unos outlets que dicen que están muy copados. Queremos saber qué tan barato es en Orlando, ¿no? Porque estos precios que vimos acá a mí me parecieron realmente increíbles. Exactamente, amigos. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Los esperamos leer en los comentarios. Esperemos que les haya gustado el video. No se olviden de darle me gusta y de seguirnos en nuestras redes. Hasta la próxima. Adiós. Bye.